Me presento, yo soy Lucía Malaspina, arquitecta, docente de la Cátedra de Historia de la Arquitectura 1 de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Quien me acompaña es Francisco Brull, ayudante estudiantil de la misma cátedra. Y nuestro trabajo se denomina La Casa Eudoro Avellaneda, un valioso testimonio de la arquitectura doméstica en San Miguel de Tucumán. Nuestro trabajo se divide en diferentes partes. Por un lado, la introducción, en donde se habla de la importancia de la visibilización del patrimonio doméstico y donde se encuadra cuál es la problemática actual referida al tema. Luego, por supuesto, hacemos mención y un estudio detallado de quién fue su propietario original, el doctor Eudoro Avellaneda, cómo fue el encargo de la vivienda, cuál es el tipo arquitectónico de la misma, el denominado Petit Hotel, cómo fue el proyecto original, el academicismo francés, y por último hablamos de toda una serie de modificaciones y de ampliaciones que sufrió la vivienda a lo largo del tiempo. La vivienda se ubica en la calle San Martín, al 300, y constituye, como ya les dije, un valioso testimonio de la arquitectura doméstica. Cuando hablamos de arquitectura doméstica nos referimos a una casa, una vivienda, un hogar o una morada. La misma forma parte de manera indiscutible de la identidad de la sociedad y lamentablemente en los últimos tiempos hemos perdido valiosos testimonios de esta arquitectura doméstica que forma parte de nuestro patrimonio, borrándose con ello parte de la historia y parte del legado arquitectónico. Por este motivo, nuestro trabajo propone ponderar los valores de esa obra y para ello lo que hicimos es estudiar y reconstruir la historia de esta vivienda gracias en gran parte a los testimonios de los propietarios originales de la casa, descendientes de los propietarios originales de la casa. Veamos quién fue rápidamente el propietario original, que fue el doctor Eudoro Avellaneda, un prestigioso dirigente político e industrial, quien fuera a su vez sobrino del presidente Nicolás Avellaneda. Tuvo una importante actuación en nuestra provincia, fue constituyente en 1907, fue diputado provincial, interventor en la Municipalidad de Tucumán y a la vez también estuvo vinculado a importantísimas personalidades muy destacadas del medio social, como ya les dije, siendo sobrino de Nicolás Avellaneda, pero a la vez también fue primo hermano del ingeniero Luis F. Nogués. Como señalara Máximo Echecopar, los intereses de la sociedad en el momento en el que se construye esta vivienda, como vamos a ver a continuación, se repartían entre la pequeña historia local y la gran historia del mundo, que se estaba reduciendo a lo que sucedía en Europa y más particularmente en París. Entonces vamos a ver cómo esta vivienda va a hacer alusión todo el tiempo a Europa y a París. Bueno, como les comenté, el trabajo cuenta con diversos testimonios de familiares de los propietarios originales. Gracias a ellos pudimos reconstruir la historia de la vivienda y solo por nombrar algunos de esos testimonios, para que podamos entender lo que sigue a continuación, los voy a leer. La escalera de la entrada principal era de mármol y la puerta con vidrios biselados, como también la de las puertas que daban a la sala y al comedor. El dormitorio de los abuelos se comunicaba con una salita donde estaba siempre la abuela y tomaba el té todos los días con unos bizcochos. ¿Querés leer vos algunas? En el primer piso, donde termina el pasillo, estaba la escalera principal y enseguida la rotonda. Se puede ver una muy parecida en el Centro Cultural Rullés. Diversos autores definen esta vivienda como la melliza de la casa en la que nos encontramos hoy. Sin embargo, esta casa que estudiamos estaba muy incivilizada.
Muchos arquitectos ni siquiera la conocían. Eso nos pareció muy valioso e importante para rescatarla y contar la historia de esta casa. Bien, no se conoce lamentablemente el autor de la vivienda, la cual se construye hacia 1911, y tampoco se conservan los planos originales, pero lo que sí se conoce y sí se sabe a ciencia cierta es que quien proyectó y dirigió la ampliación que se realiza en esta misma casa en el año 1924 fue José Jacinto Eloy de Bassols, un reconocido ingeniero y arquitecto que realizó una gran cantidad de edificios importantísimos en el casco céntrico de la ciudad de Tucumán. Entre ellas vamos a mencionar la casa de Luis Nogués y por supuesto la casa en la que nos encontramos hoy. Y esta vivienda en estudio fue una de ellas también. La arquitectura más deseable en aquella época, desde todo punto de vista, la más prestigiosa, la de mayor renombre, fue sin duda la creada en Francia en época de los reyes borbónicos. Por consiguiente, en la Argentina, cada burgués quiso tener su fragmento de Versalles. Y la vivienda se construye en una época en la que los industriales azucareros, Eudoro Avellaneda, el propietario de la casa, fue un industrial azucarero, sentían gran admiración por el modelo cultural francés. Eso se va a ver reflejado no solo en la adopción de los modos de vida europeos, sino también en la arquitectura. Por ello, el modelo adoptado, el tipo arquitectónico adoptado de esta vivienda será el denominado hotel particulier. Es un modelo heredado e importado de los viejos palacios franceses del siglo XVII, del siglo XVIII, que se van a reproducir a principios del siglo XIX y fines del siglo XX en las principales ciudades de la Argentina. Se van a reproducir en dos escalas, Gran y Petit Hotel. En este caso, la vivienda de Eudoro Avellaneda responde a un Petit Hotel. Acá podemos verificar en los planos que pudimos conseguir, no son los planos originales, son planos posteriores, porque la casa sufrió toda una serie de modificaciones, pero podemos constatar el tipo arquitectónico. Fue un tipo que se organizó en 4 plantas, con un subsuelo, un primer, un segundo piso y la azotea o el remate de la vivienda. Generalmente en el subsuelo se encontraban todas las actividades destinadas al servicio. En el primer piso se encontraban la mayor cantidad de la superficie era destinada al recibo social, en donde se agasajaba a los invitados y a los familiares. La vivienda en esa época era una vivienda para lucirse y para mostrar. Por ello, de ahí sale el concepto de viviendas tesoro. La segunda planta estaba destinada a la parte privada de la casa, en donde se encontraban los dormitorios de los propietarios o los ocupantes de la vivienda. Y el último piso destinado a terraza y a servicio, con cuarto de planchado y habitación del personal femenino que atendía a la familia. En general, el personal de servicio se separaba según los sexos. La composición de la vivienda es la denominada composición académica, es decir, que pudimos constatar que proviene de las enseñanzas de la Escuela de Bellas Artes de París, en donde hay una clara estratificación en los niveles de la vivienda. Lo que vemos en la imagen más cercana, en la imagen, la parte derecha de la vivienda, es la que corresponde a la vivienda original. Lo que vemos a la derecha, si bien ahora vemos como una sola vivienda, fue la ampliación que se realizó más adelante. Es importante destacar que hay un gran grado de similitud en la distribución interior de ambas casas. La casa en estudio, la de Eudoro Avellaneda, y la casa en la que nos encontramos hoy, la casa de Julio Caínzo. Esto nos permite inferir el deseo compartido de sus propietarios en aquella época. ¿Y cuál era? Imitar el modelo de residencia francesa, aun cuando la proporción de los espacios y el aspecto exterior de ambas viviendas lucieran muy diferentes. El diseño, por supuesto, está mucho más logrado en esta vivienda, que se construyó en 1913, posteriormente. En cuanto al lenguaje estilístico, si bien hay un gran predominio del academicismo francés, de la arquitectura francesa, sobre todo en la parte original de la vivienda, que es la derecha, vamos a hablar de una arquitectura ecléctica.
porque la ampliación que se realiza en 1924, ya vamos a ver por qué y qué es lo que se pide en la ampliación, que la realiza el mismo autor, José Jacinto Eloy de Bassols. Ya en esa época, en 1924, ya la arquitectura se iba despojando de toda esta ornamentación francesa. Entonces, al combinarse distintos estilos de diferentes momentos, vamos a hablar de un claro eclecticismo. Bueno, en estas imágenes podemos ver algunos elementos que devienen de la arquitectura francesa, como la presencia de la flor de lis en la rejería de la entrada principal, el tratamiento también de el almohadillado de origen clásico, pero también nos vamos a encontrar con otros elementos que se van a apartar de esa ornamentación exclusivamente francesa. Por ejemplo, esto, donde podemos ver que se evidencia en estos elementos arquitectónicos que se denominan cartelas apaisadas, lisas, en copones geometrizados, sobre dinteles contenidos en rectángulos, como así también en el diseño de la rejería de la puerta principal. Ahí ya podemos ver elementos que van apartándose de la ornamentación pura y exclusivamente francesa. Bueno, acá podemos ver imágenes más en detalle. La imagen de la derecha es la que corresponde a la vivienda original. Y estas son imágenes de la ampliación de la vivienda hacia mano izquierda. Por último, en la última parte del trabajo es donde hacemos una investigación de todos los cambios que fue sufriendo la vivienda. Debido al número de integrantes que residían en la casa, Eudoro Avellaneda se casó en 1905 con Hortensia Echecopar Molina, tuvieron 9 hijos, y debido a esa gran cantidad de integrantes y a la gran cantidad también de servidumbre que requería la casa en aquel entonces, es que en el año 1924 Eudoro encarga nuevamente a De Bassols proyecto de ampliación de esta vivienda, donde se incluyó, el pedido fue un nuevo acceso, un entrepiso nuevo y corrección de fachada. Bueno, los testimonios nos dicen que la casa tenía 2 numeraciones, 319 que correspondía a la vivienda original y 321 a la ampliación que hubo que hacerse mientras iba agrandándose la familia. En la diapositiva podemos ver, ahí les separo claramente cuál es la vivienda original y cuál es la ampliación. Los Avellaneda vivieron en la casa hasta aproximadamente 1959, a la muerte de Eudoro en 1961, seguido del fallecimiento de su mujer. La vivienda se divide por decisión de sus hijos y es así que un sector, el sector que corresponde a la ampliación, pasa a manos de una de las herederas, que fue María Inés Avellaneda, casada con Mario Colombres Garmendia, quienes deciden habitar el inmueble. Posteriormente le van a incorporar un ascensor. Y el otro sector quedan como propietarias hijas de Eudoro Avellaneda, pero sin habitar el inmueble. Interesante destacar que luego la vivienda numerada 319 cambia su función original porque es vendida y adquirida por el Círculo de Suboficiales Retirados del Ejército, y en el año 1990 sufre nuevas modificaciones al convertirse en escenario de la exposición Casa Noa realizada en Tucumán. Esa exposición eligió esta vivienda porque la consideraba una vivienda destacada y valiosa de principios del siglo XX, y el propósito era enriquecer el patrimonio arquitectónico de la provincia. Para finalizar, en la actualidad, el inmueble ubicado en San Martín 319 sigue siendo propiedad de la Mutual de Suboficiales Retirados de Tucumán, y la vivienda en San Martín 321 conserva su función original, es decir, sigue siendo vivienda y es habitada por descendientes de los propietarios originales. Cabe destacar que la casa Eudoro Avellaneda es uno de los pocos edificios que responde a la tipología Petit Hotel en la provincia, convirtiéndose en un fiel testimonio cultural de una época y en una particular manifestación arquitectónica a la que debemos conocer y reconocer para poder cuidar y valorar. Toda actividad del hombre va dejando huellas, referentes de su memoria, algunos por la sólida naturaleza de su materialidad o por la fuerza de sus mensajes sectoriales, permanecen más allá de la vida de la comunidad que les dio origen.
Otras, en cambio, lamentablemente, en su debilidad desaparecen formalmente. Sin embargo, cada una fue dando forma, en su pequeña o en su gran dimensión, a la cultura humana. Muchas gracias.